Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ustedes saben que su historia ha cautivado a millones, desde su química en pantalla hasta los rumores de su vida privada. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay facetas de Kerem que quizás ni la propia Hande conozca completamente? Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy, los secretos de Kerem Bürsin que Hande Erçel ignora. Prepárense porque vamos a desenterrar algunas curiosidades, detalles poco conocidos y quizás hasta algunas sorpresas sobre Kerem que podrían dejar a más de uno con la boca abierta. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema jugoso, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Comencemos por el principio, ¿verdad? Kerem Bürsin. El hombre que conquistó nuestros corazones con su sonrisa carismática, su talento y por supuesto, esa chispa innegable con Hande Erçel. Todos hemos seguido su trayectoria, su ascenso a la fama, su estilo de vida, o al menos, lo que se deja ver. Pero ¿cuánto sabemos realmente de lo que se cuece detrás de las cámaras, más allá de los guiones y los flashes? Hoy quiero hablarles de algunas de esas facetas que, aunque no son necesariamente escandalosas, sí que son reveladoras. Empecemos por su lado más aventurero. Muchos lo conocen como el galán romántico, el protagonista de dramas y comedias románticas. Pero pocos saben de su pasión por la adrenalina y las actividades extremas. Kerem es un alma libre, y eso se refleja en sus hobbies. Por ejemplo, ¿sabían que Kerem es un entusiasta del surf? Sí, así como lo oyen. Cuando tiene tiempo libre se escapa a las costas, a menudo acompañado de amigos cercanos, para cabalgar las olas. No es solo una afición para él, es una forma de desconectar, de estar en contacto con la naturaleza y de poner a prueba sus límites. De hecho, se dice que su primer contacto con el surf fue hace muchos años, y desde entonces se ha convertido en una de sus grandes pasiones, una que le permite recargar energías y mantener esa actitud positiva que tanto lo caracteriza. Imaginen a Kerem con su tabla bajo el brazo disfrutando del mar. Una imagen que contrasta un poco con sus roles más melancólicos, ¿no creen? Y hablando de pasiones, otra que quizás no sea tan conocida es su amor por la fotografía. Kerem tiene un ojo clínico para capturar momentos. No se trata solo de tomar fotos casuales, sino de un interés genuino por la composición, la luz y la historia que una imagen puede contar. A menudo cuando viaja o está en algún lugar interesante, se le ve con su cámara, inmortalizando paisajes, detalles arquitectónicos o instantes fugaces de la vida cotidiana. Ha compartido algunas de sus fotografías en redes sociales, y la verdad es que demuestran un talento artístico sorprendente. Es un detalle que habla mucho de su sensibilidad y de su capacidad para ver la belleza en las cosas simples. Pasemos a un terreno un poco más personal, pero siempre respetuoso. Kerem tiene un lado muy familiar, a pesar de la distancia que a veces impone su carrera. Si bien su relación con Hande es un foco constante de atención, es importante recordar que Kerem tiene una familia que lo ha apoyado desde el principio. Su madre, Güler Bürsin, es una figura muy importante en su vida, y a menudo se comunica con ella y la visita cuando puede. Lo que quizás muchos no saben es la influencia que su madre ha tenido en su educación y en sus valores. Güler es una mujer culta y con una visión del mundo muy clara, y ha inculcado en Kerem un profundo respeto por la cultura, la historia y las tradiciones. Esto se refleja en su interés por aprender y su curiosidad insaciable. Otro aspecto intrigante de Kerem es su faceta emprendedora. Más allá de ser un actor exitoso, Kerem tiene una mente para los negocios y una visión a futuro. Ha estado involucrado en algunos proyectos empresariales, aunque son menos visibles que su carrera actoral. Por ejemplo, se sabe que ha explorado oportunidades en el mundo de la producción, buscando expandir su influencia en la industria del entretenimiento de maneras innovadoras. Esto demuestra que Kerem no se conforma con lo que tiene, sino que siempre está buscando nuevos retos y formas de crecer profesionalmente. Es alguien que piensa a largo plazo y que no le teme a diversificar sus intereses. Y ahora un punto que puede ser particularmente interesante para los fans que siguen de cerca su relación con Hande. Si bien ambos comparten una complicidad evidente, hay aspectos de la personalidad y los gustos de Kerem que podrían ser sorpresas incluso para ella. Por ejemplo, el amor de Kerem por los libros.
Él es un lector con acento. Vido, y no solo de guiones. Le encantan las novelas, la historia, la filosofía. A menudo en entrevistas menciona autores que lo han influenciado o libros que le han marcado. Su estantería seguramente está llena de tesoros literarios, y es un hobby que le permite nutrir su mente y expandir sus horizontes. Podríamos imaginarlo en una tarde tranquila, sumergido en un libro, un momento de paz lejos del bullicio de la fama. Otro detalle que podría pasar desapercibido es su sentido del humor, a menudo sarcástico e inteligente. Si bien en pantalla se le ve carismático y a veces juguetón, en su vida privada su humor puede ser más sutil, basado en observaciones perspicaces y juegos de palabras. Esto es algo que se descubre más al interactuar con él en un ambiente más relajado, lejos de las cámaras. Es un tipo de humor que requiere cierta conexión y entendimiento, y que puede ser muy atractivo. Y hablemos un poco de su formación y sus orígenes. Kerem creció en diferentes países, lo que le ha dado una perspectiva global. Habla varios idiomas, y esa experiencia multicultural ha moldeado su forma de ver el mundo. Si bien esto es algo que se conoce en general, los detalles de cómo estas experiencias lo han marcado a nivel personal, las lecciones que ha aprendido y cómo ha integrado esas diferentes culturas en su identidad, son aspectos que quizás no se exploran en profundidad. Su capacidad para adaptarse, para conectar con personas de diferentes orígenes, es sin duda un reflejo de su crianza. Ahora pensemos en las rutinas. Todos tenemos esas pequeñas manías o hábitos que nos definen. Uno de los hábitos de Kerem que a veces sale a relucir es su disciplina con el ejercicio. Si bien es conocido por su buena forma física, lo que quizás no se sabe es la intensidad y la variedad de sus entrenamientos. No se trata solo de ir al gimnasio, sino de un enfoque integral que incluye desde rutinas de fuerza hasta yoga y actividades cardiovasculares. Esa dedicación a su bienestar físico es un pilar fundamental en su vida y le ayuda a mantener la energía y la concentración necesarias para su exigente carrera. Y un último detalle que me parece fascinante es su interés por la música. Kerem tiene un gusto musical ecléctico que abarca desde el rock clásico hasta la música electrónica, pasando por artistas independientes. A menudo comparte sus descubrimientos musicales en sus historias, y se rumorea que incluso tiene algunos talentos ocultos en ese ámbito, aunque él sea más reservado al respecto. La música, como para muchos, es una fuente de inspiración y una forma de expresión para él. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos detalles? Nos dicen que Kerem Bürsin es mucho más que el actor que vemos en televisión. Es un individuo con una personalidad compleja, con pasiones diversas y un profundo interés por crecer y experimentar. Si bien su relación con Ande es un capítulo importante y muy seguido de su vida, es refrescante recordar que él es una persona completa, con sus propios mundos, sus propios secretos y sus propias motivaciones, independientemente de su vida en pareja. Estos aspectos que hemos explorado nos invitan a verlo con una mirada más completa, apreciando la riqueza de su ser. En resumen, hemos viajado por la faceta aventurera de Kerem con su amor por el surf, su lado artístico a través de la fotografía, su profundo apego familiar y la influencia de su madre, su visión emprendedora, su gusto por la lectura y la literatura, su agudo sentido del humor, la influencia de su formación multicultural, su disciplina en el ejercicio y su ecléctico gusto musical. Son todas pinceladas que juntas pintan un retrato más detallado y fascinante de Kerem Bürsin, un retrato que quizás, en su totalidad, solo él y quizás algunas personas muy cercanas conocen a la perfección. Ha sido un placer desentrañar estos pequeños misterios con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los aspectos menos conocidos de Kerem Bürsin. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Sabían alguna de estas cosas? ¿Cuál de estos secretos les sorprendió más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.